histórico a mí me parece que está compuesto por varias cosas. Uno es el patrimonio arquitectónico, que se refiere a los edificios propiamente dicho, y es lo más difundido. Son aquellas obras que por su valor histórico o arquitectónico significan algo para la sociedad. Valor arquitectónico porque tengan alguna belleza en particular. Valor histórico porque en ese lugar pasó algo. Otras obras uno las valora por la belleza arquitectónica. Y después hay patrimonio social, que está en los recuerdos de la gente, algo que por ahí no sucedió nada, ni tiene una belleza particular, pero todos recordamos algo que sucedió en ese lugar. Estamos acá en lo que era el estudio jurídico de mi padre, donde trabajó la mayor parte de su carrera como profesional, como abogado, que es una casa histórica acá en Belén de Escobar y que recientemente con la familia decidimos ponerla en valor, restaurarla. Nos atraviesa lo emocional, lo familiar, lo personal y bueno, un poco también la conservación de un lugar que tiene una construcción antigua, de época, que por suerte lo pudimos lograr conservar. De los antecedentes de las escrituras pudimos ver que en 1877, época en que doña Eugenia Tapia de Cruz subdividió los terrenos y las parcelas en esta zona, de lo que posteriormente fue Belén de Escobar, hay una escritura, una venta de José Galo Cruz, uno de los hijos de Eugenia Tapia de Cruz, y a partir de allí fue sucediéndose en los dueños. Aparentemente la construcción de este lugar es de hace casi 120, 130 años. Bueno, es una estructura, es un edificio, un inmueble antiguo de época, donde los techos son muy altos, donde hay detalles muy importantes como los detalles de los techos, los marcos de la ventana y también el estilo de la distribución. Es una casa que es más larga, más antes que ancha y llega hasta el fondo de la manzana, casi hasta la calle Asborno, y tiene, por ejemplo, el baño afuera, cosa típica de las construcciones de esa época. Nunca estuvo a la venta, ni tenemos pensado ponerlo a la venta, porque además de ser una propiedad de la familia, también es donde yo ejerzo mi profesión como abogado y lo utilizamos y nos resulta sumamente útil por la ubicación, más allá de las cuestiones por ahí del fenotipo, de lo arquitectónico, ¿no? Sostener un lugar como lo tenía mi padre y poder sostenerlo de esta manera y restaurado de esta manera nos resulta muy emocionante. Así que es un lugar muy vinculado a la memoria de mi padre también. Se hacían muros más grandes, se usaba mucha arena de bañado para hacer la mezcla, se usaba poco cemento, mucha cal, y bueno, son esas paredes gruesas. Es el modelo de la casa Chorizo, que es la casa pompeyana, que es el patio interno, ¿no? Que climáticamente es interesante, por esas galerías en ese patio se conserva el fresco de la noche, que después entra a las habitaciones. Si te fijas, muchas casas viejas tienen el piso de madera suspendido, precisamente porque no había forma de aislar la humedad que venía de abajo, y esa cámara las protegía, las aislaba. Ponían bloques de sal debajo de esos pisos para que chupe la humedad. El tiempo pasa y hoy ya son casas viejas, casas de la década del 50, del 60, y no siempre las casas viejas patrimoniales es la casa Chorizo con la puerta alta, los techos altos. Hoy te decía, antes que empecemos a grabar, de la casa de la calle Colón y Estrada, que para mí es la casa más linda de Escobar, y ya se podría considerar patrimonial. Así como te puedo decir las casas que hizo Márquez en Escobar, que son casas muy modernas, muy de la época del 50, del 60, esa estética. Hay algunas que se conservan aún y que tienen una belleza fantástica, o locales comerciales como el de Mi Juan,
sobre 25 de mayo, que yo la consideraría patrimonial. Me gustaría que nunca desaparezca esa obra. Así como otra, qué sé yo, el estudio de Ivo Iacobuzzi, en Tapia de Cruz, ¿no? con sus bóvedas. La palabra patrimonio definiría un conjunto de elementos que forman parte de una comunidad. Es más, le dan cierto ADN a la comunidad. Vos fíjate que podés definir una comunidad por sus obras y por su manera de pensar, sus tradiciones, su historia, que también son patrimonio material. En Escobar pienso que hay matrimonios mal avenidos entre viejas arquitecturas y nuevas arquitecturas insertas, pero algunos se salvan. El Colegio San Vicente de Paul es uno de ellos, hay que tenerlo como ejemplo. No así el Colegio de Monjas, que ha sido absolutamente destruido a su traza original. El Belgrano también, eso fue, digamos, importante, porque dejaron la cáscara con las aulas y construyeron, aparte en el patio, una torre. Le gustará, no le gustará, pero es una manera. Sin duda los edificios institucionales, las casas que aún se mantienen con cierto grado de belleza y que están más o menos conservadas, que son muy pocas, o casas que a lo mejor uno las ve como ruinosas, pero que cuando faltan las termina extrañando, ¿no? Y eso también tiene un valor simbólico importante, quizá no patrimonial, pero sí simbólico. Escobar, que siempre fue pobre, ¿no? Escobar se caracteriza por tener edificaciones pobres, generalmente, constructivamente. Casi todas eran construcciones muy simples. No hay grandes lujos en la arquitectura de esa época. A mí personalmente me gustó desde el punto de vista estético, que era una edificación muy linda y muy bien lograda y muy bien ubicada. Se ve muy bien desde la plaza. Siempre me gustó esa propiedad y se dio la casualidad que tuve la oportunidad de poder comprarla. Es una construcción tipo italiano y hecha a todo trapo en el sentido del material usado, el espesor de las paredes, que a mí me parecía un despropósito, porque ya en esa época se construía de otra manera. Está que parece un fortín eso, porque abajo debe tener 60 centímetros la pared. Y está no con barro, está hecha con cal. El primer paso que dimos fue, primero levantamos todos los techos. Hicimos las chapas, pusimos todo. Y las chapas, cambiamos 5 o 6 chapas nomás, porque las chapas que tenía eran impresionantes, el espesor que tenía la chapa. Y en el salón de adelante hicimos un baño, 3 consultorios y la sala de espera. Y después, cuando hicimos la galería, ahí sí, tuvimos que cambiar la fachada de la planta baja. Se respetó al máximo lo que podíamos. Cuando recién compramos, nos daba mucha pena, pero nos vinieron a ofrecer hacer un edificio. Pero en esa época, las restricciones para poder hacer un edificio, porque había que dejar no sé cuántos metros de frente, en el frente, no sé cuánto en la parte posterior, era para hacer un obelisco nomás, pero son casi 600 metros cuadrados que tiene el terreno, y aprovechables al final quedaban 200, una cosita chiquita así, era imposible hacer nada. Así que decidimos un poquito también que nos gustaba la idea de mantener la propiedad como estaba. Por el lugar donde está, por la fachada que tiene y demás, es un lugar, es un edificio emblemático de Escobar, ¿no es cierto? La casa quizá más lujosa de las antiguas es la de Nidia Arcos sobre la calle Rivadavia.
que es así, tiene un conjunto de elementos arquitectónicos sofisticados, en una casa de muy buena calidad. Estamos hablando de la periferia. Escobar era la periferia de la periferia. Situate siglo XIX, los dos impactos más fuertes, que son las dos etapas de la Panamericana, ¿no? La del 70 y la del 90, trajeron en ambos casos grandes cantidades de gente, con el impacto que eso implica sobre el casco urbano y sus edificios. Los recuerdos que yo tengo de mi niñez están absolutamente borrados. Yo creo que es interesante preservar, más que edificios, si bien no vamos a discutir la preservación de los edificios patrimoniales, hay ciertos climas de la ciudad que me parece que son interesantes rescatar. Un ejemplo, la arboleda de la calle Rivadavia, que muere en el Colegio San Vicente, ¿no? Ese es digamos, un espacio arquitectónico que no necesariamente está relacionado con edificios, que me parece que es interesante preservar. Las tipas de la calle Colón, del Campito de la Estación. Esa arboleda para mí tiene un valor patrimonial más importante que algunas obras de arquitectura. Digamos, eso no deberíamos perderlo. Después el clima de la calle Mitre, que tiene muchas casas viejas. Lamento mucho que se haya perdido el barrio obrero, que era un lugar que, si se hubiese conservado esas casitas en la entrada de Escobar, era la entrada de servicio de Escobar, porque la entrada principal era por Tapia de Cruz. No sé, hay muchos lugares, pero tienen más que ver con climas, con imágenes, que con un edificio en sí. Y bueno, por supuesto, el crecimiento y la metamorfosis de un pueblo rural en una ciudad de conurbano es complicada. Es muy difícil esa transición de manejarla armónicamente. Por eso lo que nosotros vemos no es armónico. Empiezan a aparecer edificios, la cantidad de gente, el tránsito, la gente que vos te cruzas por la calle ya no es la misma. Y bueno, eso es todo el fenómeno de pasar de un pueblo a una ciudad como es hoy Escobar. Las transiciones urbanas son siempre caóticas. No hubo nada más caótico que París, ¿no? La reforma urbana de París ocasionó una revolución, la de la Comuna, o sea que no es poca cosa. Lo difícil es en la propiedad privada. Cómo hacer para que, por ejemplo, no Arturo Carboni, porque no lo va a hacer, pero futuras generaciones mantengan el edificio frente a la municipalidad con el águila. Esta casa, de acuerdo a lo que dice el frente, es de 1880 y pertenecía a Juan Asborno. Juan Asborno es el padre del que fue diputado provincial Juan P. Asborno. Acá tenía un almacén de ramos generales. Después acá vivió la familia Ferroconi, que era Ferroconi, fue uno de los intendentes de Pilar, intendente de Escobar también, porque en ese momento Escobar pertenecía a Pilar. Y bueno, y posteriormente a través de transacciones comerciales llegó a mí, ¿viste? Pues ves que acá se ha modernizado la parte interior. ¿Le gustaría que eso quedara así, tal cual está? Sí. Es decir, total no lo voy a ver, así que el tiempo lo dirá. ¿Cuánto va a aguantar futuras generaciones con un terreno que cada día va a valer más, va a tener más valor inmobiliario? ¿Cuánto van a aguantar sin venderlo? ¿Y qué se puede hacer desde el Estado para evitar que eso ocurra? Bueno, esa es la gran disyuntiva. Escobar es como un pueblo joven, tiene que esperar. ¿Vos me hablás de cómo se puede preservar el patrimonio urbano? Bueno, primero, que la gestión del patrimonio urbano interese al municipio, fundamental, y a las instituciones. Segundo,
Hay que reforzar en los chicos el sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia hace que vos empieces a cuidar las cosas. El sentido de pertenencia al cuidar las cosas también forma el sentido de identidad. Todo se logra con consenso social y que valga la pena conservarlo por algún motivo. Primero, hacer una especie de un control exhaustivo sobre todo lo que se considera, digamos, patrimonio histórico. En base a eso, determinar, o sea, escala de valores. Bueno, esto es importante, esto no es importante. Cuando vos transformás un edificio, lo puedes hacer una transformación, digamos, superficial, puedes hacer una transformación edilicia muy importante, puedes hacer una transformación económica. Yo demuelo y construyo. Así, ¿cuántas cosas en Escobar hemos perdido? Muchísimas, que tenían cierto valor histórico. Todo eso lleva tiempo para lograr un equilibrio. Las cosas que hoy son nuevas, algún día van a ser estudiadas como patrimonio.